Hoy es 22 del mes de Sivan. 22 del mes de Sivan. De hecho, la luna ya empieza a cambiar a menguante durante estos días. Estamos en el mes tercero. Un día como hoy, Israel acampaba todavía en el Sinaí, en el primer año de su salida. Y hay una fecha interesante, apreciados. No sé si alguno recuerde cuál es el texto más largo de la Biblia, el versículo más largo de la Biblia. De pronto alguien lo sepa. Bueno, vamos a Esther 8:9. Esther 8:9 es el versículo más grande, más largo, perdón, de la Escritura. Y el versículo habla de un día como mañana. Mañana 23 de Sivan en el calendario hebreo. Vamos a leerlo. Estamos justo cuando Esther, después de interceder, hacer la oración de 3 días, que de hecho, apreciados, esa oración y ayuno de 3 días de Esther fue precisamente en la fiesta de Pascua. Fue un día 13 del mes de Nisan, 14 y 15. Durante esos 3 días de la Pascua, de acuerdo al calendario del Eterno, fue los 3 días de ayuno, muy interesante, ¿no? Muy profético. Eh, Resulta que después de ese mes primero, hasta el mes tercero, fue que sucedió este versículo que vamos a leer, donde el edicto, recuerden que el edicto del rey Hashveroc o Asuero, como se traduce en nuestras Biblias, ese edicto no se podía cambiar. Había sido sellado con su anillo, no podía ser cambiado, pero sí se podía revertir, se podía generar un nuevo decreto. ¿Qué es lo que sucede en este capítulo? Si usted está leyendo ahí su Biblia, ahí dice decreto de Asuero en favor de los judíos. Se pudo dar un nuevo decreto en favor del pueblo. Había un decreto anterior, un decreto de muerte, que en el último mes, o sea, el decreto fue en el mes primero, en el mes 12, el mes de Adar, iba a ser la muerte de los judíos que vivían aquí, en Medo Persia. Y en el mes tercero se da este decreto interesante, vamos a leerlo, Esther 8:9. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero. Ahí está, que es Iván, a los 23 días, es decir, mañana, un día como mañana. Y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, a los capitanes y a los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. Todo el mundo. 127 provincias, inmenso este reino, Medo-Persia. A cada provincia según su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos también conforme a su escritura y a su lengua. Versículo 10, y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de repastos reales. ¿Cuál era el objetivo de este reino, de este decreto? Este decreto decía que el judío podía defenderse. El primer decreto era un decreto de muerte que decía maten a todos los judíos. Este decreto que un día como mañana sale a favor del pueblo para que el pueblo pueda defenderse de quien pretenda atacarlo en ese día que hoy celebramos Purim, que es el día 13 del mes de Adar. Muy interesante. Si vamos a lo profundo de lo que sucede aquí, un día como mañana es un día donde se revierten los decretos en nuestra contra. Así que qué oportunidad tan hermosa para orar, para que mañana, si hay algún decreto en nuestra contra, un decreto en contra de nuestro país, inclusive sean revertidos los decretos. De hecho, apreciados en la historia, no, no aparece en la Biblia, pero sí en la tradición oral del pueblo judío. eh, en la tradición se dice que un día como mañana, Jeroboam, si recuerdan al rey Jeroboam, que fue uno de los sucesores de Salomón. Salomón termina su reinado y el reino se parte en dos. Jeroboam en el norte con las 10 tribus y Roboam, su descendiente, con el reino de Judá. Allí quedan pues la tribu de Simeón, algo de la tribu de Benjamín, pero Judá se le da el nombre y allí viene el nombre de judíos, ¿no? Eh, Jeroboam, un día como mañana, de acuerdo a la tradición oral, establece o empieza a poner
trabas en las vías, en los caminos que los israelitas del norte debían tomar para bajar a Jerusalén, para ir a Jerusalén a celebrar las fiestas. Él empieza a poner barricadas, por supuesto, él puso dos becerros de oro, ya lo hemos estudiado antes, en Israel del Norte. Israel del Norte se desvió del camino, sabemos que fue a Siria por el año 700 que arrasa y pues eh, envía a Israel a todo el mundo, se pierde esa genealogía hasta el día de hoy. Eh, pero Jeroboam fue el primero que empezó a hacer esa idolatría y coloca trabas, coloca eh, eh, barricadas en el camino para evitar que los israelitas bajen a la fiesta de que el Señor había enviado que fuera en el lugar, en el templo en ese momento. Así que un día como mañana también vemos que se colocan barricadas. Es un día de oración. Fíjense que hay un día interesante, hay un nivel espiritual el día de mañana porque el Eterno revierta todo decreto, que se quiten todas las barricadas que haya en contra nuestra, de nuestras vidas, de nuestras familias, pero también de nuestro país. Interesante dato, 23 de Seván, día de mañana, no olviden incluir eso en sus oraciones. Vamos a iniciar con Apocalipsis 19, vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar. Si en algún momento no ven la pantalla, me confirman. Ahí están viendo la presentación, creo, ¿cierto? Si en algún momento no la ven, por favor, me avisan Se para que está viendo bien. Sí, podamos. te está viendo bien, hijo. Muchas gracias, Sarito, a mi mamá también. Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía. Dice el mismo Yeshua, dice esto, y guardan las cosas que en ella está escrita porque el tiempo está cerca. Muy bien, apreciados, hemos llegado al capítulo más hermoso de Apocalipsis, el capítulo 19, que ya hemos hablado varias cosas de este capítulo porque es normal que al estudiar la profecía, inclusive la Torá, tengamos que venir a este capítulo muchas veces, pero este capítulo de hoy es el capítulo donde se cumplen toda la esperanza de nuestros ancestros, los profetas, que hablaron de este día, que llamaron el día del Señor. Se cumplen las palabras del Mesías Yeshua que dice, vendré, volveré a ustedes. Se cumple la esperanza de todo un pueblo cristiano y también nuestros hermanos judíos que todos anhelamos este día donde el Mesías Yeshua regrese, así como lo estamos viendo, lo describe Apocalipsis de esa manera, no como el Mesías Ben Yosef, el Mesías sufriente que tenía que padecer por nosotros y que esa es la razón por la cual todas nuestras canciones, ¿cierto? Toda nuestra alabanza es por el Mesías sufriente. Y ahora esperamos a este Mesías, Ben David, al Mesías que viene para tomar a la novia que debe estar lista, ataviada, hermosa para su esposo. Qué escena tan preciosa. La de Apocalipsis 19. Vamos entonces a entrar en materia. Bienvenidos todos también a los que nos escuchan posteriormente en YouTube. Muchas bendiciones también. Recordemos el contexto. Apocalipsis termina, Apocalipsis 17 y 18 terminan con la caída de Babilonia. Es un capítulo muy interesante, ya lo vimos anteriormente. Y ahora Apocalipsis 19 muestra tres eventos consecutivos. Lo primero, la celebración celestial por la caída de Babilonia. Allí lo vamos a leer. Segundo, vienen las bodas del Cordero. Y tercero, la venida gloriosa del Mesías para juzgar a las naciones. Nuestro pueblo cristiano ha esperado por muchos siglos. Muchos han muerto en la esperanza. Quizás lo último que piensan muchos de los que están dormidos en este momento, según Yeshua, los que mueren en él están dormidos realmente su último pensamiento quedó en este día del que hoy vamos a hablar. Así que este día consuma toda la esperanza que tenemos quienes habitamos en la tierra. La secuencia es importante. Caída de Babilonia, las bodas y la venida del rey con la guerra final. Algunos dicen que sí,
que no hay guerra, bueno, la Biblia sí nos muestra que sí habrá una guerra que ya leímos en Ezequiel 38 y 39, lo vimos en el capítulo 16, comparando a Zacarías 14 y a la guerra de Armagedón descrita allí. Muy bien, lo primero que suena en este capítulo es una palabra preciosísima que dice aleluya. Es una frase, dice Juan, cuando escribe que oyó una gran voz, versículo 1, de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra, gloria y poder. Qué precioso, ¿no? Salvación, honra, gloria y poder son del Señor. Aquí se traduce como Señor, es Adonai, Dios nuestro, Elohim nuestro. Esa palabra aleluya, aquí la vemos en el hebreo, tiene dos, es una palabra compuesta de halel. La palabra halel implica alabar o canción. También cuando uno habla de un halel, está hablando de una canción. Aquí está la palabra halel y la palabra ya es una abreviatura del nombre sagrado. Sabemos que inclusive la encontramos en varios de los salmos, esta abreviatura como ya eh, es la abreviatura del nombre sagrado, que aquí colocamos las iniciales Yud Hei Bab Hei. Yo sé que hay muchas raíces, pensamientos de raíces que dan el nombre como Yahweh, Yahvé, Jehová o Jehová. Nosotros preferimos no nombrarlo, uno por el respeto del mandamiento, del mandamiento de la tercera palabra, no tomar el nombre de Dios, pero también porque realmente no sabemos cómo suena. Si nos vamos y hemos hecho un estudio allí, podemos hablar en algún momento, la forma en que los traductores de la escritura, eh, cuando empezaron a colocar vocales inclusive desde el hebreo, porque el original no tiene vocales, o sea, no se sabe exactamente cómo suena el nombre del Eterno, lo conoceremos muy pronto cuando el Mesías vuelva, pero las vocales algunos las han puesto y ha sonado de diferentes formas, como las que acabé de mencionar, pero realmente no sabemos cómo suena el nombre del Eterno, solo como humanos hemos podido aproximarnos a ello. Por eso en lugar de eso decimos Hashem. Hashem significa el nombre. O decimos Adonai, que significa el Señor. O decimos el Eterno. Son formas apropiadas eh, y muy acertadas para evitar nombrar el nombre eterno porque no sabemos cómo es exactamente y también por respeto. Así que aquí ponemos las iniciales traducidas ya a nuestro idioma, que en hebreo son Yud Hei Vav Hei. Así que esta palabra aleluya significa alaben a Yah, alaben al Eterno, alaben al Eterno. Qué hermosa palabra, ¿no? Que de hecho en muchas de las canciones, aleluya, que hemos escuchado en nuestras denominaciones, piensa en esto cuando estés cantando, incluyendo esta palabra, que estás alabando directamente al Eterno. Curiosamente, esta palabra aparece muchas veces en los salmos. Allí está, en los salmos de David y de otros compositores, está allí, pero solamente 4 veces en el Nuevo Testamento y todas aquí, en el capítulo 19. Esto quiere decir, y aquí lo colocamos, que lo que aparece en el capítulo 19 es una adoración celestial con una expresión hebrea. Esa misma expresión hebrea que encontramos en los Salmos cuando David escribe inspirado por el Espíritu, aleluya, es lo que encontramos también aquí en el capítulo 19. El capítulo 19 es una continuación de la alabanza del libro de los cantos, del libro de los Salmos que tenemos nosotros en nuestras Biblias. Es una expresión hebrea de quien viene. Es el mismo Yeshua que viene por nosotros. Aquí coloqué un ejemplo, el Salmo 146 habla acerca, precisamente utiliza las palabras aleluya, es una palabra compuesta, y dice él, alaba alma mía al Señor. Qué hermoso salmo ese 146. Hay que leer salmos apreciados. Nuestro espíritu es diferente cuando leemos y cantamos los salmos. Muy bien, versículo
Número 2 dice la escritura, sus juicios son verdaderos y justos. Sigue sonando esa voz desde el cielo que Juan escucha. Ha condenado a la gran prostituta, a la gran ramera. Ya vimos quién es la gran ramera. Sistema religioso ecuménico, que corrompía la tierra con sus adulterios. Sigue diciendo, ha vindicado la sangre de sus siervos derramada por ella. En este momento, la voz que se escucha del cielo, ¿cierto? Están entonando alabanzas al Eterno y también diciendo que ha condenado a este sistema religioso ecuménico que hizo desviar y también, número 2, derramar sangre de sus siervos. La Torá nos habla de ello. La Torá en Deuteronomio 32. Yo aquí la tengo en pantallas en la nueva versión internacional y tengo en mis manos Reina Valera para ir comparando. Dice Deuteronomio 32, alégrense naciones. Dice eh, la nueva versión internacional, naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos. Como la nueva versión internacional tiene derechos reservados, porque es reciente, no la puedo colocar completa aquí en pantalla, pero sí la podemos leer en nuestras Biblias. Dice, dice la segunda parte del versículo, y tomará venganza de sus enemigos. Es una profecía que está desde la Torá. Tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Muy interesante que la Torá corrobora. Sigue diciendo Apocalipsis. Pasamos al el versículo eh, 6, otra vez, versículo 3, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, se postraron en tierra y adoraron. Los que vimos allá en el capítulo 5 de Apocalipsis, aquí aparecen nuevamente en este escena celestial. Es una continuación de la escena que vimos en el capítulo 5. Se postraron en tierra y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Es una escena preciosísima la que arranca el capítulo 19. O sea, el marco que vemos aquí, comparado con Apocalipsis 4 y 5, es una continuación de esa adoración que vimos allá en esos dos capítulos de Apocalipsis. Y con eso arranca. Qué precioso preludio para la venida del Mesías. Versículo 7, lo tengo en pantalla, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado la boda del Cordero, dice la Reina Valera, han llegado las bodas del Cordero y aquí viene algo importante, y su esposa se ha preparado. Aquí se unen dos eventos. Las bodas del Cordero, viene el novio, es una expresión muy hebrea cuando el novio se acercaba a buscar a la novia en el día de la boda. Es un pensamiento de una boda hebrea. Viene el novio, como la parábola de Yeshua, y la esposa debe estar preparada. Aquí nuevamente llegamos al punto de que la esposa tiene que hacer algo. La esposa no simplemente, no, soy salvo por gracia y ya, ¿cierto? No tenemos que hacer nada más. La escritura nos muestra todo lo contrario. Hay una preparación, hay una preparación. El Eterno dejó una ketubá, ya vamos a hablar de la ketubá, que para nosotros es la escritura, una ketubá para que la esposa se prepare. La esposa debe estar preparada. Si la esposa no está preparada, no es la esposa que el Eterno está preparando. Hay una función que como pueblo debemos hacer. Aquí aparece la palabra griega gamos. La palabra griega gamos allí significa boda o banquete nupcial. Claramente, aquí Juan cuando escribe está escribiendo acerca de una boda hebrea. Vamos a verlo. Esto lo hablamos hace unos 4 o 5 años atrás
dimos un tema sobre el modelo de la boda hebrea. Hoy vamos a repetirlo, vamos a ver cómo es una boda hebrea. No, no podemos hablar de todos los detalles, pero sí de los aspectos más importantes. Primero de ellos, la primera se llama el shidujin o el acuerdo. En el shidujin, si a un joven le interesaba una joven hebrea o de la misma tribu o israelita, él se acercaba a su padre para decirle, me interesa esta joven. Recuerden que Sansón hizo lo mismo, solo que a él le interesó fue una filistea. Pero también en otras ocasiones era el padre mismo que veía una joven con las cualidades para que fuera la esposa de su hijo. Así que él enviaba, ya sea él mismo o a través de un emisario, enviaba para buscar esa novia. Eso lo vemos en el ejemplo de Eleazar, imagen que tenemos aquí. Eleazar, siervo de Abraham, fue a la tierra de su parentela, a la tierra de su familia, la familia de Abraham, a buscar la esposa para su hijo Isaac. Y tenía unas características, lo puso en oración. Eleazar, un hombre de mucha fe, la mujer que me dé a beber de su cántaro y dé también a beber a mis camellos, esa es. Y esa es Rebeca, que era familiar precisamente de la familia de Abraham. Así que lo primero es el Shidujim. Lo vemos allí. eh, Eleazar hace un acuerdo con la familia de Rebeca, entrega unos donativos y hace un acuerdo para que ella se convierta en la esposa. También eso lo hemos reflejado en Juan 15:16, cuando Yeshua dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Es el Padre el que escoge la novia y también el Padre nos ha escogido. Apreciados, es el Eterno el que decidió escoger un pueblo para sí, que se llama Israel, del cual Él quiere que sea esa novia que esté preparada. Israel no es una, hoy en día no es solo una nacionalidad, sino es aquel que acepte al Dios de Israel, el que acepte obedecer al Dios de Israel, lo que está escrito en su palabra, y acepte a su Mesías Yeshua. Ese es el Israel de hoy, que en él estamos muchos de los que no tenemos en sangre nuestra sangre judía o israelita, pero sí por fe, como lo dice Pablo. Ese pueblo hoy es el olivo natural y el olivo injertado. Allí hay ramas naturales, es decir, de ADN judío, el eterno, y Yeshua vino por su pueblo judío también, pero también hace la invitación a quien quiera ser injertado. Así que lo primero es el Shidujim, es el padre quien hace el acuerdo. Lo segundo es la ketubá. Entonces se establecía un pacto formal. Aquí vemos una imagen, esta la saqué directamente de fotos de bodas hebreas. Esto es una ketubá. La ketubá, ahí está escrito en hebreo, la palabra ketubá, es un contrato. Es el contrato que hace el novio con la novia para dar las especificaciones de la boda, qué se va a comprometer él, el qué va a dar, qué espera de la novia que dé. Es un contrato que inclusive incluye aspectos financieros y otros aspectos. Allí queda todo muy bien detallado, ese contrato previo que van a establecer estas dos personas. Eh, Esto sigue vigente, hoy lo llamamos los votos matrimoniales. Bueno, la que tú sigue vigente también en nosotros hoy y la tenemos en nuestras manos. La Torah, exactamente, la que el Eterno da en Sinaí, es el contrato. Nosotros llamamos como el pacto. El Eterno nos dio su Ketubá en el Sinaí. Lo que pasa es que muchos cristianos todavía no la entendemos o no creemos que esa Ketubá sigue vigente. Yeshua dijo, no creéis que he venido a abrogar la Torá, dice en Mateo 5:17. No crean que he venido a abrogar la Torá y los profetas, he venido a cumplirla. El novio vino a cumplir su ketubá y espera lo mismo de su novia. Lucas 22:20, Yeshua dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Yeshua establece el nuevo pacto. Recordemos que el nuevo pacto, según Jeremías, dice, pondré mi ley, pondré mi Torah en su mente y en su corazón.
El nuevo pacto que estableció Yeshua es establecer la ketubá, el contrato, la Torá, en nuestro corazón. Lo siguiente es la moar. La moar es el precio de la novia. Y aquí, bueno, no vamos a entrar en aspectos modernos donde, ¿cómo así que se compra la novia? Bueno, se pagaba, se daba una dote pero no una dote de comprar la novia, sino que todo lo contrario, el novio estaba dispuesto a pagar un precio, a pagar un precio. Allí vemos a Eleazar dando una dote a la familia de Rebeca antes de partir con ella. En la boda hebrea se da una moar. Diríamos hoy unas arras. Cuando tú das unas arras para un contrato, bueno, Pablo utiliza la misma expresión, que el Eterno nos dio las arras a través del Espíritu. Primera de Corintios 6:20 dice que también nosotros, como pueblo, como novia, fuimos comprados por precio. El precio de la sangre, toda la sangre del Mesías Yeshua fue derramada por nosotros, fue entregada. Ese fue el precio que se pagó por nosotros. Precio inigualable, inigualable ese precio. Lo siguiente, el cuarto punto es que el novio se va. Después del compromiso, el novio regresaba a la casa de su padre para preparar un lugar. Yeshua lo dijo en Juan 14, voy a prepararles un lugar para ustedes. Él dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Recuerden que cuando Yeshua habla de la casa del Padre, en la mente hebrea se refiere al templo, al segundo templo que estaba en ese momento en pie. Yeshua dijo, a la casa de mi padre, cuando él volcó las mesas y las sillas de los cambistas, él dijo, ustedes han vuelto la casa de mi padre en cueva de ladrones. Mi casa será llamada casa de oración, ahí hablando de una profecía. Así que en el pensamiento hebreo se refiere al templo. Yeshua, lo que entendemos de acuerdo al panorama de Juan 14, 2 al 3, Yeshua se fue a preparar un lugar para nosotros. Y eso incluye la nueva Jerusalén que descenderá del cielo después del milenio para nosotros. Esto es un lenguaje de matrimonio judío. Quinto punto, regreso inesperado del novio. Era común que no se sabía exactamente el día en que llegaba el novio. El novio se sabía que podía llegar en una temporada, por ejemplo en Luna Nueva, y eso hace alusión a la venida del Mesías. Todo lo que hablemos de Luna Nueva es alusivo a la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque antes de que existiera la tecnología que hoy tenemos, la luna podía adelantarse o atrasarse, es normal. 1 a 2 días. La luna nueva no se ve en el día exacto, a veces se adelanta, a veces se atrasa 1 o 2 días. Por eso la fiesta de trompetas del primer mes de luna nueva, del primer día del séptimo mes, es una fiesta que se le conoce como que no se sabe el día ni la hora. Es una expresión hebrea que Yeshua usó para hablar de su regreso. No se sabe el día ni la hora en que el Mesías vuelva, porque la luna podrá atrasarse o adelantarse, pero el día en que la luna nueva salga, Yeshua volverá, de acuerdo a la fiesta del séptimo mes. Así que el novio venía, no se sabía exactamente. Para algunos que no lo esperan, dice la escritura, será como ladrón en la noche, porque no están preparados. Pero la que está preparada, incluyendo la parábola de las vírgenes, la que está preparada, aunque el novio pueda atrasarse, parece que tarda su promesa, dice Pedro, aunque pueda tardarse, la novia está preparada para su regreso. Número 6, la procesión. El novio viene acompañado, dice Primera de Tesalonicenses 4:16. Dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es decir, descenderá con voz de arcángel, con trompeta, y traducido como shofar, el shofar hebreo. Dice, los muertos en el Mesías, vamos a leerlo, porque eso es muy importante, punto importante para entender qué sucederá en la venida del Mesías. Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios.
descenderá del cielo. Recuerden la promesa de Hechos 2, de Hechos 2 dada a los discípulos en el Monte de los Olivos. Este mismo Yeshua que fue tomado de ustedes en las nubes regresará. Bueno, Yeshua de la misma manera, dice Pablo aquí, regresará y será en el Monte de los Olivos. Zacarías 14 lo muestra. Descenderá, así como fue tomado. Descenderá del cielo y los muertos en Mashiach, dice aquí Pablo, los muertos en el Mesías resucitarán. Imagínense el Monte de los Olivos, que hoy es un cementerio. El Monte de los Olivos, gran parte de él es un cementerio, porque en el pensamiento hebreo saben que su Mesías, y algunos no saben o no reconocen a Yeshua, pero saben que su Mesías descenderá en el Monte de los Olivos, de acuerdo a Zacarías 14. Así que hay muchos que han enterrado allí. Los que se despierten de las tumbas van a ver a Yeshua mismo descendiendo verticalmente sobre el Monte de los Olivos. Espectacular, espectacular. Dice que los muertos en Mashiach resucitarán primero. Habrá una gran resurrección. Imagínense, las tumbas de todos los que han muerto, nuestros ancestros, eh, el mundo cristiano que ha muerto esperando la venida del Mesías, todos los israelitas, judíos que han esperado la venida del Mesías, nuestros profetas que hablaron acerca de ello, desde Adán, inclusive desde Adán, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, bueno, Pablo tenía la esperanza de estar vivo ese día. Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. La palabra no es rapto, no creemos en un rapto secreto. Todo lo contrario, la Biblia nos muestra que todo ojo le verá y será después de la tribulación. Yeshua vendrá por su pueblo después de la tribulación, porque lo dice Apocalipsis. ¿Quiénes son estos? Dice Apocalipsis 14, estos son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado sus ropas en el Cordero. Así que es un error doctrinal, apreciados, pensar que hay un rapto antes. No es un rapto, es un arrebatamiento. Un rapto es cuando tú tomas algo en secreto. Arrebatar es tomar algo que te pertenece y tomarlo de las garras del enemigo, porque recuerden que cuando venga Yeshua el escenario estará crítico. Ya lo vimos en Apocalipsis. Habrá un escenario de guerra en contra del pueblo de Dios, una persecución. Estará la bestia, Apocalipsis 13, el sistema, ese sistema que llamamos antimesías, estará en todo su furor actuando y estará ya guerreando contra el pueblo de Dios. Así que no será un escenario fácil, pero lo que viene es peor. O sea, el día de la venida de Yeshua es un día oscuro, es un día terrible. O sea, si lo que estaremos viviendo en ese momento es un tiempo difícil, Yeshua vendrá como un rey conquistador, como un león que está rugiendo. No veremos al cordero ese día, veremos al león rugiendo. Así que termina diciendo aquí, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Es decir, nosotros vamos a recibir a Yeshua en las nubes. Nosotros le recibimos a Él en las nubes. Será un recibimiento, bueno, esta imagen que puse, traté de ponerla allí, una escena donde nos vamos a encontrar con Yeshua en las nubes. Va a ser algo de película extraordinario, para recibirlo a él antes de que él descienda sobre el monte de los olivos, de acuerdo a Zacarías 14. Muy interesante. Y ponga sus pies en el monte de los olivos. El monte de los olivos se parta en dos y arranque a guerrear contra sus enemigos. Eh, Va a ser algo que no podemos describir a veces con tantas palabras lo que la Biblia nos muestra. Sigue diciendo Pablo, seremos arrebatados juntamente con él en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Estas palabras dice Pablo, versículo 18, alentaos. Esto que él escribe es para que, a pesar de las cosas que vivimos en este mundo, de las dificultades que hay, tenemos una esperanza maravillosa y es este día, el día de la boda. Dice él, alentados los unos a los otros con estas palabras. Finalmente viene la fiesta, el séptimo paso. Las bodas se celebran. Vamos a leerlo en Isaías. Isaías habla de la boda. Zacarías habla de la boda.
Ezequiel, Daniel, todos los profetas. No pudiera traer todos los textos que quisiera, pero es grande lo que hablan los profetas. Isaías capítulo 25, versículo 6, dice, voy a leerlo primero de la versión internacional: el Señor Todopoderoso preparará en este monte para todos los pueblos un banquete. Dice, dice la Reina Valera: Adonai de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos. Bueno, Isaías vio más. Él vio un banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Lo que vio Isaías, la descripción que hace en ese cántico, porque el capítulo 25 de Isaías es un cántico, eh, es espectacular. Dice versículo 8: destruirá la muerte para siempre, enjugará. Por eso Juan toma este texto de Isaías: enjugará Adonai el Señor toda lágrima de los rostros. Es decir, no habrá más tristeza después de este día. Quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Adonai lo ha dicho. En aquel día se dirá: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Esa frase tan famosa es del cántico de Isaías capítulo 25. Este es Adonai en quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Precioso texto de Isaías 25 que será profético. Diremos eso, cuando Yeshua venga diremos: este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Ahora, vamos a nuestra parte, la parte que nos corresponde a nosotros como novia. Dice Apocalipsis 19: a ella se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Y el mismo texto explica: el lino fino es una prenda que usaban reyes principalmente. Dice la escritura, representa las acciones justas de los santos. Bueno, ahora vamos a la pregunta. Entonces, ¿somos salvos por obras o somos salvos por fe? Porque aquí dice que el lino fino representa las acciones justas de los santos. Mis apreciados, en la escritura nos muestra que la salvación es por gracia, la salvación es por fe. Pero eso no quiere decir que esa palabra que decimos fe, que en hebreo es emuná, sea una fe muerta. Realmente la palabra emuná implica fidelidad con acciones, fidelidad al cumplir la palabra del Señor. Recuerden la parábola de Yeshua, que aquí Jairito nos trajo. Eh, Yeshua dijo que había un hombre que construyó sobre la arena y otro que construyó sobre la roca. El que construyó sobre la arena es aquel que cree, pero no hace. Yo creo, pero no, yo no tengo que cumplir la ley, yo no tengo que... No, eso no es para mí. El que construye sobre la roca es el que escucha y hace. A ella, a esta novia que estamos viendo allí, se le ha concedido que haga acciones justas. Yeshua también lo dijo en el Sermón del Monte, dice: así alumbre vuestra luz, ¿cierto? La luz, ustedes son la luz, dijo Yeshua, ustedes son luz y deben alumbrar a quienes le rodean. Alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean que vuestras buenas obras, mis apreciados. Eh, en muchos casos hemos menospreciado las obras, diciendo que no se requieren. Las obras son el resultado de amar al Eterno. Es nuestro compromiso. Cuando tú haces un contrato comercial, tú tienes unas funciones, tu contraparte también. La que tú va, que se firmó, tiene también, tiene también funciones. El Eterno ha puesto allí su firma y él la cumplirá, y le ha pedido a su novia que también haga su parte. Así que las acciones, dice Santiago cuando escribe: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe y las obras van juntas, no se pueden separar. Las obras son parte de la fidelidad, de la emuná. No somos salvos por obras, pero las obras van junto con la fe, en la explicación. Así que esta palabra, dikaiomata,
significa actos justos, decretos justos, obras conforme al pacto. Tiene relación con la obediencia. El Eterno quiere una novia obediente, obediente. En la parábola de Yeshua él dijo, aquellos que se acercaron y no tenían aceite en sus lámparas, les dijo, nunca os conocí. No todo el que me diga, también dijo Yeshua, no todo el que me diga, Señor, Señor, Adón, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace. Nuevamente el Eterno dice, hace. ¿Por qué entonces insistimos en el cristianismo de decir que las obras no se requieren? Si todo el tiempo el Eterno ha dicho que requiere su pueblo las obras justas, no para salvación, pero las obras son parte de la fe. Están ligadas, no las puedes separar. Es un error que hemos caído como cristianos. Obras justas, obediencia a la Torá es lo que pide el Eterno de esta novia para su regreso. Muy bien, y aquí tenemos al Mesías como guerrero, Apocalipsis 19:11. Regálenme en 5 minutos más. Aquí viene la entrada del novio. Vamos a leerlo. No me atrevo a describirlo, vamos a leerlo. Entonces vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¡Wow! ¡Qué nombre de Yeshua! Fiel y verdadero. Yeshua lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y con justicia, viene con justicia, juzga y pelea. En nuestro mundo cristiano, que hemos heredado mucho pensamiento griego, no nos imaginamos a un Yeshua tomando una espada y guerreando, porque las imágenes que hemos heredado son imágenes de un Yeshua sufriente en un madero, y así mismo lo vemos en muchas imágenes, colgado en un madero, etcétera. Pero el Yeshua real es este, el que veremos con nuestros propios ojos, Dios mediante, lo veremos juzga y pelea. Será un conquistador. Piensen en Yehoshua, Josué, cuando Josué entró a conquistar la tierra prometida, que de hecho entra por el Jordán, por el oriente, hacia el Monte de los Olivos, de la misma manera Yeshua entrará por el oriente, porque vendrá al Monte de los Olivos, que está al oriente de Jerusalén, a guerrear. Así como Josué fue un guerrero implacable, un guerrero, derramó sangre. También Yeshua, dice la escritura, vendrá como juez, sus ojos como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Es decir, es el rey de reyes, muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y el nombre es el Verbo de Dios, el Logos de Dios. Antes de eso, hagamos la comparación con los profetas. Traje solo algunos que me encantan, estos profetas. Casi no lo leemos en el mundo cristiano, pero ahí está también la promesa. Zacarías 14. Saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones. Vendrá en son de guerra. Apocalipsis 19:5. De su boca sale una espada aguda. ¿Para qué? Para herir con ella a las acciones. Es la misma escena que habló Zacarías. Vamos a Isaías, Isaías 63, versículo 2. Muy interesante. ¿Por qué están rojas tus vestiduras? Y responde el mismo Señor, he pisado yo solo el lagar. Apocalipsis 19:3 dice que está vestido de un manto teñido en sangre. Esa capa roja o ese manto rojo que a veces pintamos o vemos en las imágenes, no es porque sea rojo, es porque así como el que va a exprimir las uvas antiguamente con sus pies le salpica la uva y pues vuelve rojo su manto, también Yeshua de la misma manera va a pisar a sus enemigos y sus vestidos se volverán rojos. Dice, yo solo he pisado el lagar. La función de Yeshua es la de conquistador. Quienes vienen con él, de acuerdo a la escritura, los ángeles, vienen a recoger a los escogidos. Eso lo leemos en Mateo y en Lucas. Dice de los cuatro em, puntos cardinales, los ángeles recogerán. Ellos son los que hacen el arrebatamiento. O sea, el arrebatamiento que sentiremos es porque ángeles nos llevarán en brazos. Impresionante, ¿no? Wow. Pero la función de Yeshua, él es el que va a guerrear, es el que va a ensuciarse de sangre, dice la escritura. Muchos rabinos entendían Isaías 63 con la figura mesiánica de juicio.
Así lo entienden y así lo esperan. Y aquí aparece el nombre del Mesías, Logos Tou Teou. Escribió Juan, o bueno, en la copia más reciente, que es una copia griega, seguramente se escribió en hebreo, pero la que tenemos es una copia griega. Ese pensamiento conecta con Dabar Adonai. Dabar Adonai, la palabra de Adonai. De hecho, Yeshua se escribe en Juan 1 como el verbo de Dios que habitó entre nosotros. Yeshua es la Torah viviente. Por eso decimos que él es la Torah, Él es la palabra que cobró vida. Porque si la Biblia describe que Yeshua es el verbo, que es la palabra, quiere decir que Yeshua es esa palabra que toma vida. ¡Wow! No nos imaginamos esa luz infinita que es el Eterno emitiendo una palabra y esa palabra que emitió ese sol de justicia es la luz. Así como el sol emite luz, que es la que lo llega a nosotros, también la luz infinita, que es el Eterno, emitió su palabra y vino diciendo, yo soy la luz, yo soy la luz. Daniel 7 13 y 14 habla también del Hijo del Eterno, del Hijo de Hombre, y dice que se le dio autoridad, poder y majestad. Por eso tenemos la evidencia en los profetas y en Apocalipsis para adorar también a Yeshua. Por eso Yeshua, como ese resplandor, como esa palabra emitida por la luz infinita, es digno de alabanza. Dice Apocalipsis, adoren al que está sentado en el trono y al Cordero. Ambos merecen la adoración. Finaliza el capítulo 20 con la escena de la bestia y el falso profeta. Aquí siguen vivos, siguen vivos. La bestia, recuerden, el sistema antimesías, que es la bestia, Apocalipsis 13, sigue vivo. El falso profeta que engaña a las naciones. Aquí no vemos a la mujer. La mujer ya ha sido derrotada antes. Babilonia ya fue derrotada antes, el sistema religioso, por la misma bestia, fue eliminada. Dice la escritura, versículo 20, y la bestia fue capturada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego. Aquí aparece una figura de un lago de fuego que arde con azufre, elementos que el Eterno siempre ha usado, como en Sodoma y Gomorra. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca. Así que los demás, los que estaban guerreando al pueblo de Dios, eh, eh, fueron muertos por la espada que sale de la boca de Yeshua, del que monta el caballo. Y todas las aves se saciaron con las carnes de ellos. Aquí hay una escena interesante que el Eterno le llama la gran cena de Dios. Eso también se muestra en Ezequiel 39, donde aves del cielo, se les dice a las aves del cielo que vengan, así como aquí en Juan, en Apocalipsis 19, 17, se les dice a estas aves que vengan y se congreguen para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de capitanes, de fuertes, de caballos, de jinetes. Eh, y ahí es donde Juan, en el versículo 19, dice, vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos. Ahí estaban en Armagedón, para guerrear contra el que montaba el caballo. O sea, es tal el asombro y la ceguera del falso profeta, de la bestia, del antimesías, que quiere guerrear incluso contra el que viene descendiendo del cielo sobre el monte de los olivos. ¡Wow! ¿Quién podrá hacerle frente a Yeshua? Nadie, nadie. Y ahí vemos el desenlace. Son muertos por la espada de su boca. Ahí se describe en Ezequiel 39, ya lo leímos, que hay una peste sobre ellos, cae una plaga, hay granizo que cae sobre el cielo, como lo muestra Apocalipsis, y un gran terremoto, lo muestra eh, el libro de Ezequiel capítulo 39. Y la bestia y el falso profeta son arrojados en un lago de fuego. Allí habrá un juicio sobre estos dos. Allí desaparecerán. El día de la venida de Yeshua desaparece la bestia y el falso profeta y todo su ejército. ¿Van a haber unas naciones que sobrevivan? Sí, lo muestra y lo veremos en el siguiente capítulo.
Lo muestra Zacarías 14. Van a haber sobrevivientes de las naciones que tendrán que aprender a obedecer, dice Zacarías 14. Y alguien queda vivo por allí. A Satán y sus ángeles siguieron vivos. Ellos no mueren con la venida del Mesías. Lo veremos en el siguiente capítulo. La pregunta para hoy, apreciados, y gracias por su tiempo, es, ¿estoy preparándome como novia? Porque esa es nuestra función. La que tú va habla muy claro. La que tú va que tenemos en nuestras manos nos dice que el Eterno cumplirá su palabra. Ya lo dijo. Lo anunció por los profetas, vino Yeshua, compró la heredad, nos rescató como la novia, resucitó para darnos un nuevo novio y vendrá como conquistador. Ahora nosotros, como novia, estamos haciendo nuestra parte. Apocalipsis 19:7 dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Aquí Juan escribe en forma certera, su esposa se ha preparado. Este es nuestro mandamiento, prepararnos. La novia no conoce el día exacto de la llegada del novio, pero vive preparada. El Mesías no viene solamente como rey vencedor, viene también como esposo para aquellos que lo esperan. Vendrá como un león rugiente sobre aquellos que quieren destruir a la novia, pero como un novio sobre para rescatar a su novia, para arrebatarla de las garras de aquellos que los quieren destruir. La pregunta de Apocalipsis 19 no es cuándo regresará Yeshua. Ese no es el objetivo porque claramente el día ni la hora se sabe. Estimamos que vendrá para la fiesta del otoño, como así como nació en Sucot, muere en Pesach, resucita en el día de primicias, el Ruach descendió el día de Pentecostés, el día de Shavuot, muy probablemente Yeshua volverá en el día de trompetas, que es el día que no se sabe el día ni la hora, depende de la luna. Así que no sabemos el día exacto en que regrese Yeshua, sino cómo nos encontrará cuando Él regrese. Es tiempo, mis apreciados. Es tiempo. Creo que este mensaje más que otro nos invita a prepararnos, a esperar su venida preparados, haciendo, ¿cierto? No solo ser oidores, mis apreciados, como el griego que se sentaba en el ágora a hablar. No solo debemos ser oidores de la palabra, dice Yeshua, debéis ser hacedores de la palabra. Oremos, Padre, gracias por tu palabra escrita. Que la palabra escrita no solo esté en piedra, no solo esté, Señor, en nuestras manos. Pedimos, Señor, que esté en nuestro corazón, en nuestra mente. Graba tu Torah, Señor, en nuestro corazón, para que aprendamos a obedecerte. Cambia, Señor, el corazón de piedra. Pedimos, Señor, que cambies nuestro corazón. Danos un corazón de carne dispuesto. Que fluya, Señor, el Rúa, que fluya el Espíritu hacia nosotros, que nos rocee, Señor, con la purificación. Aquí estamos, Señor, como novia, dispuestos, Señor, para esperar tu venida, el evento más glorioso, Señor, que nuestros ancestros esperaron. Que podamos estar en aquel día, Señor, de pie diciendo, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Alabamos, Señor, tu nombre por tu promesa. Señor, hacemos voto de cumplir, a pesar de nuestra humanidad, de nuestra pecaminosidad, de cumplir tu Torah, de ser hacedores de ella y no solo oidores. Pedimos esto, Señor. Pedimos que sea una realidad, que nos transformes, Señor, que seamos transformados de gloria en gloria por los méritos de Yeshua. Amén y amén. Bendiciones, bendiciones para todos en esta mañana. Gracias por esperarme estos minutos más. Bendiciones para quienes nos ven posteriormente en esta nueva semana.